Abrir sus Biblias en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, y ahí del verso 1 en adelante vamos a ver un poco. Aleluya. Segundo libro de Crónicas 34, del verso 1 en adelante, dice el encabezado: Aleluya. Y este fue el rey más joven que tuvo el pueblo de Israel y Judá. Fue un rey que ahorita vamos a estar hablando, vamos a hablar bien, desde luego, y vamos a aprender de su ejemplo. Dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Gloria a Dios. Está hablando de cómo era el carácter de este rey. Pero fíjense bien que dice que era de 8 años de edad cuando él empezó a reinar. Y cualquiera podría decir: un niño ¿qué dirección puede darle a una nación o a esas tribus que estaban en ese tiempo? Sin embargo, él surgió al reinado porque su padre fue asesinado, y entonces él tomó el lugar, porque era monarquía, del padre seguía el hijo. Así es que él era el hijo que podía tomar el trono, y él fue el que empezó a reinar a los 8 años de edad, dice la palabra de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Si empezó a los 8 años de edad y ahora ya tiene 8 años de rey, ¿cuántos años tenía entonces? 16 años, ¿verdad? Dice que era aún muchacho y comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, no de edad sino de reinado, a los 12 años dice que comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Dice que empezó a limpiarla de toda la idolatría. Después, cuando él empezó a restaurar el templo que había sido destruido, el templo de Jehová, dice que se encontraron ahí las escrituras, la ley de Moisés. Y vamos a estar viendo aquí algunas cosas muy importantes. Y yo le puse como título hoy al mensaje: rompiendo el molde. Rompiendo el molde. A ver, ese es el título de hoy, porque la pregunta es: ¿por qué necesitamos romper el molde? La Biblia nos enseña que el padre de Josías, que fue un rey que se apartó de Dios. Fue un rey que ofrecía sacrificios a los Baales. Fue un rey que no caminaba con Dios, amados hermanos. Pero Josías, que era su hijo, él aprendió, había escuchado del rey David, que David anduvo en el camino de Dios y que David agradó a Dios, que David era un varón conforme al corazón de Dios, y a él le impactó el testimonio de David, y entonces eso para él era más importante, seguir el camino de David que el camino de su propio padre. Y en esto se rompen moldes, porque por lo regular se dice que dicen que hijo de tigre, pitito, hay un dicho. Dicen el padre es borracho, el hijo también va a ser borracho. El padre mujeriego, el hijo también va a ser mujeriego. Pero hay quienes reciben la cordura de Dios y rompen el molde. Dicen: yo no voy a seguir con ese molde. Y lo rompen y son diferentes. Aleluya. Gracias a Dios. Porque hay un ejemplo aquí en este varón. Entonces necesitamos algo para poder nosotros romper el molde. Todo lo que hay que cambiar tiene que ser cambiado por el fuego, purificado por el fuego. Necesitamos avivar el fuego. A todos se nos ha dado fuego de Dios, del Espíritu Santo. Hay fuego en tu corazón. ¿Cuántos tienen fuego del Señor en su corazón? Pero eso es lo que nos hace estar aquí. Eso es lo que nos hace creer la palabra, porque Él puso de ese fuego. Pero hay fuego que hay que avivarlo. ¿Cómo se aviva? Me estaba diciendo un joven de aquí de la congregación
Dijo, pastor, yo he tenido varios sueños. Y me contó algunos, dice, pero el que acabo de tener, dice, yo estaba en un patio de mi casa, dice, y estaba una fogata ahí, y me dieron muchos polines, y de alguien me decía, échale los polines, aviva el fuego, avívalo. Dice, yo le empecé a echar los polines, y se hizo una llama muy grande. Dice, ¿qué quiere decir eso, pastor? Le digo, Dios te está hablando, que no puedes ir a medias, tienes que avivar ese fuego. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Tenemos en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Aleluya. ¿Dónde queda Habacuc? ¿Sí lo traes tu Biblia? También no lo traemos. Habacuc, ¿qué le dije? 3:2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cada que los profetas escribieron algo, que fueron inspirados por Dios, ellos estuvieron viviendo tiempos muy parecidos a los que vivimos nosotros, donde la gente se apartó de Dios. Estaba yo hablando acerca de México, ¿verdad? Que decía una hermana, una persona en un taxista dijo, oiga, dice, pero qué feo Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo está Estados Unidos? Que ellos no quieren nada de lo de Dios. Digo, no se equivoquen. Estados Unidos fue fundado por el pueblo cristiano, y ellos invocaron a Dios cuando fundaron esa nación. Y ahorita está así como está porque han llegado de todas partes del mundo a vivir ahí y llevan sus religiones y sus costumbres, y por eso han contaminado. Pero Estados Unidos fue fundado en la fe de Jesucristo. Y vienen los problemas. Dije, el problema lo tenemos nosotros los mexicanos, que nuestros ancestros hasta ofrecían sacrificios humanos y le oraban a la luna y al sol, y pusieron hasta pirámides, y todo eso que viene de la historia de nosotros. Digamos, está peor nuestro México. Entonces yo veía eso y decía, necesitamos entender la palabra, que en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, y el profeta en aquel tiempo lo estaba viviendo también. Decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos avivamiento. ¿Cuántos creen que necesitamos avivamiento? Ahora, ¿sabe cómo empieza un avivamiento en una ciudad o en una iglesia? Es a través de la oración. Yo voy a investigar acerca de los avivamientos que ha habido en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, desde el siglo pasado. Cómo han habido avivamientos. Hubo en Canadá, hubo en Inglaterra, ahorita hay avivamiento allá para parte de África. Está un avivamiento. Pero las historias que yo he venido leyendo de ellos es que todo empezó con un grupito así como los que estamos ahorita, en una iglesita chiquita, y que empezaron a orar y no dejaron. Unos oraron por años, pero no dejaron de orar. Y ellos se aferraron orando, pidiendo un avivamiento, y de repente vino un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento, hermanos? ¿Gritería? ¿Mucha música? Como ahorita que estábamos con la música y todo, está bien avivada esa iglesia. No, eso está bonito, nos emocionamos y nos gozamos, pero avivamiento es aquello que nos lleva a vivir una vida fiel a Dios, en obediencia, en rectitud, venga lo que venga. Si somos amenazados, si somos tentados, como sea, pero que somos fieles, eso es un avivamiento. Si no somos fieles, entonces estamos apagados y necesitamos avivar ese fuego. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 1:16. Alabado sea el Señor. 2 Timoteo 1:16. Gloria a Dios. No, me equivoqué de la cita, pero a ver si es primera. ¿Es 1:6 de segunda? Ok, está bien. Está diciendo Pablo a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la exposición de que ha puesto sus manos, que había impartido en él
Señor lo ungió y había un fuego del Espíritu en la vida de Timoteo. Pero como que algo estaba pasando en la vida de Timoteo y estaba como retenido, no despegaba en el ministerio. Entonces le dice Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mis manos. Porque el cristiano lleno del Espíritu Santo, cuando ora por otro, cuando pone sus manos sobre alguien, está impartiendo de lo que tiene. También el que no anda bien anda impartiendo de lo que trae. Si es chismoso, lo va a hacer chismoso al que le esté impartiendo. Te bendigo, y le pone las manos. Y dijo un hermano cuando fue a cortarse el pelo, y era de los otros el que cortaba el pelo. No quiero decir cosas porque luego lo toman como homofobia. Me dijo: ¿tú qué me pones las manos encima y yo qué te aviento por allá? Dijo: que me lo corte esa persona, tú no. Y hermanos, porque el cuerpo está contaminado, el espíritu está contaminado con el pecado. Entonces, y eso se contagia, o sea, se infecta. Y nosotros necesitamos estar limpios, buscando a Dios, para que cuando pongamos las manos sobre alguien, le impartamos de ese fuego, de la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si algo no está bien, díganlo, hermano, porque la Biblia dice que no es así. Pero la Biblia dice que Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva ese fuego que está dentro de ti, que te fue impuesto por la imposición de mis manos. Avívalo. Pablo le decía a Timoteo que fuera valiente, que no tuviera temor, porque él lo veía como temeroso. Entonces, algo falta en nuestras vidas para que podamos ver un avivamiento: es romper el molde. ¿Cuál molde, amados hermanos? Hay un molde de tradición, de costumbres, nada más, que muchos están dentro de ese molde de la tradición y dicen: vamos a hacer nuestro culto, a ver, 3 cantos rápidos, 2 lentos y a llorar, y luego ya sigue la predicación. O no, se nos brincó, era la ofrenda, primero la ofrenda, luego la predicación, y luego ya nos despedimos. Es un molde. Porque nosotros podríamos empezar el culto con la predicación, una oración y la predicación, no necesariamente orando o cantando, perdón. Puede ser de otra forma, pero como que hay un molde, hay una tradición. Y por eso muchos dicen: ahorita según está la alabanza, yo llego más tarde, ya cuando esté la predicación. A mí lo que me interesa es la palabra. Ya a mí la palabra. A mí los cantos casi no, pero la palabra se hace más. Y por eso todo el ruidazo que hacen los hermanos, ya más tranquilos, agarro ahí, quietecitos todos, y que el pastor nos predique. Pero es como un molde, como una tradición, hermanos, que se ha acostumbrado. Que a veces unos tienen la idea de que la ofrenda es menos y el diezmo es más, o que el diezmo es menos y la ofrenda es más. Depende de cómo estén acostumbrados. Y unos acostumbran a ofrendar moneditas, y otros ofrendan billetes, y otros diezman la mitad del diezmo y dicen que están diezmando, y otros dan completamente su diezmo. O sea, es como una costumbre, y hay que romper esos moldes, amados hermanos. Hay que romperlos. ¿Por qué? Porque debemos permitir que venga algo, que venga lo nuevo, lo del cielo, ese fuego que está dentro de nosotros sea avivado, no porque estemos dentro de siempre lo mismo. Por ejemplo, mira, ahorita está la costumbre. Está la costumbre de la gente ahorita se oyen los puentes, cierran las calles. Es un molde que tienen de años, tradiciones, que para que les vaya bien todo el año, pasean a su morena y él la lleva paseando todo el tiempo. He visto videos que cuando las llevan a veces así se les han caído, hasta los han descalabrado y les han pasado tantas cosas, pero la tradición sigue dentro del molde. Y nosotros los cristianos debemos de romper esos moldes y debemos de permitir que lo nuevo de Dios venga, que lo fresco de Dios venga y que Dios actúe en nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, el rey Josías rompió el molde de su, o sea, desde muy temprano en su edad, él rompió ese molde porque él comprendió que el testimonio que su padre había dejado porque había hecho altares para Baal. Su padre
ofrecía sacrificios a los Baales. Y es más, en ese tiempo ni siquiera sabían dónde había quedado el libro de la ley que Moisés les había dejado. No sabían, lo traían extraviado. O sea que no se hablaba de Jehová, no se hablaba de la ley de Dios. Ahí era nada más la pura fiesta a Baal. De ahí viene el carnaval, carne a Baal. Esas son las fiestas de la carne, lo que le gusta al mundo. Y entonces le ofrecían sus fiestas. Pero Josías, que era un niño, veía todo eso. Y cuando llegó el tiempo que asesinan a su padre y él toma el lugar, él lo primero que hace es pensar en ese Dios todopoderoso al cual su antepasado David adoraba. A mí todavía me inspira pensar en el rey David. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos que vivió David en la tierra? ¿Usted tiene idea? Aproximadamente unos 3,000 años atrás. Y todavía es inspiración hasta cuando cantamos: como David ante el Señor, yo danzaré en adoración al Rey, mi Salvador. Y cantamos, y cuando yo canto yo me imagino a David dando vueltas y cayéndose y levantándose, pero gozoso y alabando a Dios, tratando siempre de agradar el corazón de Dios. Josías pensaba en eso. Y entonces él empezó un reinado diferente. Aleluya. Segundo de Reyes, capítulo 21. Gloria a Dios. Versículos 20 al 23. Aleluya. Dice que, vamos a ver del verso 19. 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue de Arús de Jotaba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de su padre, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron a su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Mataron a Amón pues porque se había porque había hecho lo malo delante de Dios, dice la palabra. Aleluya. Entonces Josías aprendió esto. Llegó al trono a sus 8 años de edad porque su padre murió o lo asesinaron. Su padre hizo lo malo delante de Dios, pero Josías pensó diferente y gobernó diferente que su padre. Así es. Entonces tenemos que ver. Por ejemplo, cuando yo le predico a alguien que tiene otra religión, otra ideología, digo: ¿tienes esta forma de creer? Es que a mí esto me lo inculcaron mis padres. Y mis padres me inculcaron, y yo no lo voy a dejar porque estas son nuestras raíces. Esta es nuestra tradición. Y dijo el Señor Jesucristo: ustedes invalidan el mandamiento siguiendo las tradiciones de los padres. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de romper el molde. Aleluya. Si nuestros padres fueron mal hablados, nosotros vamos a ser bien hablados. Amén. Si nuestros padres fueron tomadores, nosotros vamos a ser comelones. Lo de la barbacoa, las gorditas, cero de vino, cero de alcohol. Porque nosotros pensamos diferente, rompemos el molde, no vamos a ser como ellos. Si nuestros padres llegaron al culto tarde, nosotros no, nosotros vamos a llegar temprano. Nadie dice nada, por lo menos pero romper esos moldes, amados hermanos. Si en casa se sentaban a la mesa a comer y papá empezaba a hablar del pastor mal, o de la hermana fulano, del hermano fulano, los hijos ya no. Cuando ellos
formen su hogar, se sienten con sus hijos, van a hablar de Dios y van a bendecir a los demás. Hay que romper los moldes. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, yo veo en la palabra de Dios que Él nos enseña a cambiar las cosas para poder entrar en una vida avivada, un avivamiento. En Hechos capítulo 3, verso 19, vamos a ver la escritura. Hechos 3, 19. Aleluya. Amén. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. Estaba hablando el apóstol Pedro a una generación que se había apartado de Dios y que inclusive le habían dado muerte al autor de la vida, a Jesucristo. Y les está diciendo, y ellos cuando Él les aclara y les dice a quién fue el que mataron, porque no tenían idea de a quién habían matado, habían rechazado, y el apóstol Pedro por el Espíritu Santo les revela a esa gente. Ellos se sienten mal y dicen, ¿qué hicimos? Lo matamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Él les dice, arrepiéntanse y bautícense en su nombre para perdón de sus pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Pues cuando uno no tiene paz, cuando uno no tiene tranquilidad, es porque las cosas andan mal delante de Dios. Hay que arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Como ahorita que cantamos, ven y toma el trono. Todos anhelando que Él venga y tome el trono de nuestro corazón, que Él sea rey. Pero no, a veces está uno aquí y pasa como que les conté del niño que mató el gallo de su papá y lo había enterrado, pensó que nadie lo vio, pero el criado lo vio y era el que lo chantajeaba con eso. Y a veces nos pasa así que estamos acá, ven y toma el trono, ven, y viene el diablo y te dice, ¿y el gallo? Y bajas tus manos, ya no tienes libertad. El gallo puede ser, te peleaste con tu esposa y no le has pedido perdón, ya estás muy cantador aquí, ya estás muy concentrado según. Viniste el domingo y traías tu ofrenda y no la viste y luego fuiste y te la gastaste allá en los lonches de barbacoa y ya estaba con las manos en las bajas. Hay que romper el molde, hay que permitirle al Espíritu trabajar en nuestras vidas, para que venga un avivamiento en nuestras vidas. Debemos vivir vidas consagradas para hacer que se encienda el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Y quiero hablarles un poquito. Ustedes lo conocen, la historia que está en Primera de Reyes 17, cuando el profeta Elías oró a Dios para que Dios mandara fuego del cielo, ¿se acuerdan? Pero hay algo en esa escritura que nos habla de Elías. En Primera de Reyes 17, 1, ahí encontramos algo que a mí me llama la atención. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, dice, delante del cual estoy. Esa palabra que a mí me impactó. Dice, vive Jehová Dios delante de Israel, delante del cual estoy. Quiere decir que Elías todo el tiempo estaba consciente que él estaba delante de Dios, caminaba con Dios. La Biblia dice que tanto anduvo con Dios que hasta Dios se lo llevó en un carro, un torbellino de fuego. Pero él hablaba con una seguridad, decía, vive Jehová, delante del cual estoy, y le está diciendo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él estaba tan seguro de lo que estaba hablando, estaba consciente de que él caminaba con Dios y que lo que él hablaba, Dios lo respaldaba. Y a veces nosotros no estamos tan seguros, algo nos está faltando. Y él se estaba avivando. Cuando después que se termina ese tiempo de sequía que él profetizó, y ahora él dice que va a llover, los lleva primero al monte Carmelo a ofrecer sacrificio.
Y les dice: ustedes ofrezcanle a Baal, yo le voy a ofrecer a Jehová, y el que conteste con fuego, ese es el Dios al que vamos a servir. Y dijeron: sale. Yo creo que hasta unos dijeron: ¿cuántas veces que nos contesta Baal y a este no le contesta Jehová? Y unos dijeron: yo apuesto 60 piezas de plata. Y otro decía: yo te... a ver, con oro, vamos a apostar oro. Tal vez. Estaban ahí, bien confiados de que Baal, el torote ese, el hombre con cabeza de toro, que les iba a contestar. Y le hicieron su holocausto y empezaron a danzarme y a cantarme. Les faltaban las panderistas, ellos no tenían panderistas. Y andaban danzando ahí alrededor. Desde la mañana hasta la tarde. Y el Dios les dijo: ya estuvo, cállense. Ya les di mucha chance. Ahora me toca a mí. Y prepararon el holocausto. ¿Y qué hizo el Dios? Dijo: échenle agua. En vez de que diga: dejen así sequecito para que ahorita prenda, no, dijo: echen de esas tinajas, llénenlas de agua y vacíenselas. Y unos se rieron y dijeron: no, hombre, si aquel no prendió, menos esto que le está echando agua. No es una vez, échenle 3 veces esas tinajas, vuelvan a llenar y vacíenselas, vuelvan a llenar y vacíenselas. Y el agua corría, dice la Biblia. Y luego el Dios levantó sus manos y empezó a orar: que va delante del Padre hoy. El que está delante de Dios sabe cómo reacciona Dios, sabe cómo va a responder Dios, por eso se atreve a decir: esto va a suceder o esto va a ser de esta manera, porque sabe que tiene el respaldo de Dios, está avivado en su corazón. El pueblo estaba ya apagado, confiando en imágenes, pero cuando Elías a Dios y cae fuego del cielo, se enciende el corazón de todo el pueblo y todos se postran delante de Jehová y empiezan a adorar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y estaban todos contentos. Yo pienso que unos estaban llorando, otros gritando. Hermanos, cuando se siente la presencia de Dios, muchos son de diferentes expresiones, ¿a poco no? Hay quienes les da risa. Cuando sienten la presencia de Dios tan fuerte, se sueltan riendo: ¡ay, no pueden parar de reír! Otros están llorando, pero no de tristeza, sino que el Señor está obrando sus vidas con gozo. Otros lloran porque están siendo confrontados con su pecado y se están arrepintiendo ante esa presencia divina de Dios. Pero hay muchas situaciones. Otros están sanando, otros están siendo libres con la presencia de Dios. Y yo creo que algo así sucedió en esa ocasión, porque se encendió el fuego del avivamiento para el pueblo de Israel, y a partir de ahí siguieron a Jehová otra vez. Pero era necesario romper el molde, quitar esas imágenes. Cada que hubo un avivamiento en Israel, se mandaba que se destruyeran los altares de las imágenes que ellos tenían. Y continuamente se olvidaron de Jehová y volvían otra vez. Y Josías, desde muy joven, dice la Biblia, que él buscó agradar a Dios. Él buscó siempre agradar a Dios. Cuando él mandó a reconstruir el templo, dice que entre las cosas que encontraron estaba el libro de la ley de Moisés. Y le trajeron a Josías y le leyeron lo que decía el libro de la ley. ¿Y saben qué dice la Biblia que hizo Josías? Se alegró y entonces ordenó que todos obedecieran esa ley. Pero hay otra historia, amados hermanos, de otro rey. Este rey tuvo otra actitud cuando le leyeron la palabra de Dios. Fíjense bien, déjeme le busco cuál es la cita. Jeremías capítulo 36, versículos 22 al 24. Aleluya. Ya me lo terminamos. 36, versos 22 al 24 dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 años, lo robó el rey en un de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero
acero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. O sea, cuando Josías le trae el libro de la ley de Moisés y se lo lee, él busca a Dios con todo su corazón y acepta la palabra y hace que todo el pueblo se vuelva a la ley de Dios. Y cuando a este rey le dicen que Jeremías ha mandado esta palabra porque Dios se la ha dictado, entonces él actúa de otra manera. Cuando le están leyendo, dice que apenas había leído como 3 páginas. Cuando el rey le rompe el rollo, porque acuérdense que se escribía en pergaminos, le rompe el rollo, lo rompe, lo corta, y luego lo avienta en un brasero que tenía ahí porque estaba calentando, era tiempo frío, y lo echó ahí hasta que se quemó todo. Esa fue la actitud de él. Y aparte de ello, mandó que prendieran al escriba y a Jeremías, que dieron la palabra. ¿Cómo actúa la gente hoy en cuanto a la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo actúa? Unos dicen gracias por orar por mí, gracias por hablarme, y lo reciben con alegría, pero hay otros que casi hasta nos quieren golpear, o algunos hasta han matado a los predicadores. Tienen ese espíritu como ese rey que se rebeló, que se enojó, que no tomó el consejo de Dios. Josías fue un muchacho tan joven. Yo esto lo comparto hoy porque yo digo, ¿dónde están esos jóvenes que rompen el molde, que dicen, yo voy a ser un cristiano diferente? Porque no sé, pero de los tiempos han ido cambiando los cristianos, van cambiando en su forma de ser, su manera de vestir, van cambiando muchas cosas, pero tenemos que romper moldes. Y yo creo, amados hermanos, que la vestimenta o el vestido que traemos es importante, pero no es lo primero, sino que Dios quiere ver también tu corazón cómo está. Y yo creo que los jóvenes hoy, esta generación de jóvenes que tenemos aquí, deberían aprender de Josías. Cuando yo era un adolescente, yo vi a un adolescente de mi edad que él predicaba tremendo, hermanos, y él predicaba con una unción, y yo me gozaba. Yo quisiera predicar un día como él. Y luego yo veía a niños que tocaban instrumentos, que tocaban guitarra, y yo decía, yo quiero tocar un día guitarra. O sea, yo veía esos moldes buenos y yo quería esos ejemplos, y empecé a buscarlos, hermanos, y me empecé a involucrar en buscar y aprender a tocar un instrumento para Dios y cantar a Dios y predicar su palabra. Y antes de que yo tuviera una iglesia para predicar como pastor, yo ya predicaba. Y predicaba en el tren, predicaba en el metro, predicaba en los camiones, predicaba en los parques, predicaba en otras ciudades. Me iba con otro joven y agarrábamos el tren, y a donde nos llevara, aquí nos bajábamos, decíamos, sin conocer a nadie, y empezábamos a predicar. Y ahí nos abrían puertas y nos recibían cristianos y conocíamos hermanos, y luego íbamos a otro lugar. Así anduve, hermanos, antes de que yo fuera puesto como pastor en una iglesia por Dios. Pero yo veía a otros jóvenes que a veces no querían ir a los cultos y querían imitar las cosas de los del mundo. Pero yo invito a los jóvenes hoy que vean el testimonio de Josías, que él a los 8 años, él buscó a Dios. Y cuando él empezó a reinar, él buscó a Dios para gobernar, y Dios lo hizo un rey. Dios había traído una palabra de juicio sobre Israel, pero le dijo a Josías, dijo, no lo voy a hacer mientras tú vivas. Hasta que tú seas quitado del reinado, hasta que tú mueras, seas llevado a tus padres, entonces va a venir todo ese castigo para Israel, pero por amor a ti no va a venir ese castigo en tu tiempo. Entonces, hermanos,
estamos viviendo en tiempos donde la ira de Dios está por desatarse, porque la olvidándonos completamente de Dios, ya no hay temor de Dios, hermanos. ¿Se han dado cuenta? Y luego, por ejemplo, acaba de ver esa pintura de Zapata, salió en las noticias. Ahora lo hicieron como homosexual desnudo, montado en un caballo. Entonces la gente se indigna, la familia de él y muchos mexicanos nos indignamos que hagan ese tipo de cosas, pero la gente que está con su mente pervertida a favor de eso, nos juzgan a nosotros como homofóbicos, como gente intolerante, como gente radical, que no podemos permitir que la gente exponga y que abiertamente diga lo que siente, lo que quiere. Hermanos, cuando ya se han salido del orden, entonces, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy, muy crítico, donde si la iglesia no se pone a orar, no se pone a buscar ese fuego y a avivarlo, hermanos, vamos a ser apagados. Cuando de repente lleguen grupos radicales allá afuera en la puerta y empiecen a buscar la forma de acusarnos a nosotros, de ir en contra de sus ideologías y de sus derechos supuestamente, entonces que nos cierren los templos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que aprender de Josías que él buscó a Dios. Dijo Elías: delante del cual estoy. Él siempre vivía delante de Dios. Debemos de buscar a Dios y permitir que este fuego que él puso desde un principio no se quede así como está, sino que se encienda más y sea un explosivo, ¿no, hermanos? Y venga verdaderamente un avivamiento. Se ha estado hablando por años de un avivamiento a México, hermanos. Es más, se ha hablado que va a entrar por el estado de Durango ese avivamiento. Muchos profetas han hablado en otras naciones sin conocer México y han dicho que han visto en visión cómo hay un fuego que está encendido en esta área, en este estado de Durango. Dios está poniendo su mirada. Estamos viendo muchas cosas en la comarca lagunera, pero hermanos, muchos están como dormidos. Y es tiempo de romper el molde. Si no estábamos acostumbrados a que el lunes es de oración, oremos también el martes, oremos el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Oremos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Si vimos malos ejemplos de cristianos, nosotros vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si Él nos ha permitido ver malos ejemplos, es para que nosotros no los sigamos, sino para que hagamos las cosas correctas. Amén. Si uno se ha desviado, tú no te desvíes. Si uno se ha dejado de leer la palabra, tú síguela leyendo. Si uno se ha dejado de esperar la venida de Cristo, tú síguela esperando y anhelándola con todo tu corazón, porque sin duda Cristo está a las puertas. Aleluya. Él viene ya, Él está a las puertas, está por sonar la final trompeta. Hay que esperarlo, hay que tener fe y hay que avivar el fuego del don que está en nosotros. Josías lo entendió y él permitió ese fuego en su corazón y Dios lo respaldó. Elías enfrentó a todo el pueblo y les enseñó a seguir a Jehová. Nosotros tenemos un gran reto. Un México que está extraviado de la verdad. Tenemos un gran reto. Dios puede que se escuche en todas partes que hay un avivamiento en este lugar y empiecen a venir de todas partes, que digan: contagien, oren por nosotros, impártanle lo que Dios les está dando y van a ver que va a ser algo glorioso. Pero es cuestión de que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre Celestial.